Sonido uno 2 3. Sonido uno 2 3.
Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por nuestro ángel custodio, intención de María. En acción de gracias a Nuestra Señora de la Esperanza por los favores recibidos. A nuestro Señor Jesucristo por la conversión y necesidades de la comunidad franciscana amigonianos. Al Señor de los Milagros por la salud, bienestar y conversión de los enfermos del COVID-19, intención de María. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quienes mucho ama, Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por medio de la fe subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel.
Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados.
Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, tenemos uno de los relatos aquí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, bastante estremecedor, diría yo, porque se trata de uno de los eventos milagrosos de parte de Jesús en su pelea con los demonios, porque como ya hemos anunciado y desde el mismo Evangelio de San Marcos, y esa es su intención, Jesús anuncia el reino de Dios. Y el reino de Dios implica la liberación de aquel que sometió a este mundo bajo el dominio del pecado. Eso lo explica San Pablo en la carta a los Romanos, allá en el capítulo 8. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios, porque ella fue sometida, no por sí misma, sino por aquel que la sometió. Y entonces, queridos hermanos, toda la creación ha sido sometida también bajo el dominio del mal, del pecado, esperando también recibir la resurrección. Es decir, la creación, especialmente por el lado de la naturaleza, la ecología y todo esto que llamamos con esa palabra, los bienes materiales, todo esto no ha pecado, pero sufre las consecuencias del pecado. Hoy tenemos este relato que vamos a tratar de explicar con él lo que tratamos de decir. Es decir, las personas, los seres humanos, somos los culpables de que este mundo tenga mal, tenga muerte, tenga pecado. Y entonces los seres humanos, cuando están llenos de tanto mal, llenos de tanto demonio, como dice aquí en este relato San Marcos, Jesús va a una región de la Decápolis, las 10 ciudades, región de los gerasenos, los paganos, aquellos que no tienen, digamos, un contacto muy directo con la palabra de Dios o con la ley de Moisés al estilo de los judíos. Ellos viven con una vida totalmente llena de lo que la vida natural les presenta. Es decir, de todas esas brujerías y de todas esas cosas que, como funciona hoy todavía en muchos lugares, hay religiones naturales donde se cogen los elementos, que el sol, que el aire, que el agua, que los animales, y con eso se hacen religiones, se hacen unos cultos tremendos, y eso llama mucho mal, porque lo que está detrás de todo eso, como lo explica San Pablo en alguna ocasión, había una mujer esclava que adivinaba para sus amos, y San Pablo echó esos demonios. La mujer, esta esclava, ya no podía darle más dinero a los dueños, y San Pablo dice, es que eso era obra de demonios. Y muchas cosas en este mundo tienen a los demonios detrás, porque los demonios, según nos explica la Sagrada Escritura, quieren ser adorados como dioses y utilizan cualquier cosa donde ellos sean los protagonistas, y tienen poderes y hacen favores y algunas cosas de esas para lograr ese objetivo de ser adorados por lo que no son. No son dioses, son criaturas, aunque no lo quieran reconocer. Y entonces estos demonios están metidos en todo, y especialmente en sociedades donde Dios no está presente, sino la obra de estos demonios. Y como somos personas con ese espíritu de trascendencia, gracias a Dios nos regaló a nosotros, o por lo menos los que nos llamamos creyentes, nos regaló la fe en Cristo Jesús, y con eso llenamos nuestro corazón y nuestra esperanza, esa parte trascendente. Pero hay otros que no han recibido esa noticia
y lo llenan con estas otras cosas, como en la región de los Gerasenos. Y cuando eso llega a su punto máximo en una persona, entonces sucede lo que sucede con este hombre que está lleno de una legión de esas cosas horribles. Y por eso lo único que quiere es quitarse eso, porque eso produce profundo mal, y por eso se hiere con piedras, y su único lugar donde se siente como más cómodo, por decirlo así, son los cementerios. Quiere tener contacto con la muerte porque busca la muerte, como dice por allá uno de los proverbios antiguos. Buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, porque es tanto el mal que tienen que no pueden reconocer la obra del bien, la obra de la verdad, la maravilla del arte, la maravilla de la alegría, ni nada de esas cosas que a todos nosotros nos llena el corazón. Poder amar a los seres queridos, poder entablar relaciones sanas con los vecinos, etcétera, etcétera. Una persona llena de tanto mal busca apartarse totalmente de la comunidad y busca entonces aquello que atrae la muerte, pero ni la muerte lo quiere siquiera. Y entonces este hombre, como dice aquí, cuando reconoce a Jesús va hasta donde él para que no termine de atormentarlo más. Y es Jesús el que dice a estos demonios que se salgan, pero aquí los demonios incluso piden compasión y Jesús muestra también compasión. Una compasión que nos parece un tanto extraña con los demonios, porque ellos le piden, déjanos meternos en los cerdos por lo menos, y Jesús lo autoriza. Pero es tanto el mal que estos cerdos, estos animales que pertenecen a la naturaleza, no soportan la presencia de los demonios y del mal que producen, y por eso se despeñan completos al lago. Un suicidio de cerdos, una cosa extraña. Recordemos que el cerdo para la mentalidad judía es el animal de la más grande impureza, y ni siquiera ese animal impuro puede soportar tanto mal de los demonios. Es decir, allí donde no está la presencia de Jesucristo, reinan otras cosas, como lo hemos explicado en días anteriores, especialmente ayer en esta Eucaristía del domingo, donde Jesús viene a implantar el reino de Dios y empieza por la sinagoga. Y poco a poco entonces Marcos nos irá presentando aquellos lugares donde también hay que ir a quitar demonios, y especialmente allí donde se trabaja con cosas impuras. En este caso se refiere a los cerdos, muchos que cuidan cerdos, esos animales impuros, que es el símbolo de todo aquello que me produce ganancia rápida, pero me produce profundo mal, más o menos como la vida de los narcotraficantes. Mucha ganancia, pero también mucha cosa fea. Muchos de ellos tienen que hacer tratos y pactos con demonios y brujerías para que sus negocios les salgan bien, y esas vidas están llenas, están cargadas de una cantidad de cosas que lograr una liberación de esas, digámoslo así, no es tan fácil. Nada es imposible para Dios, pero todo lo que se refiere a la ganancia, mala vida y hecha de esa forma, todo eso se puede desplomar de un momento a otro, causando una cantidad de daños. No es sino ver el ejemplo que les acabo de poner de este tipo de negocios raros. Y entonces, queridos hermanos, ni siquiera los cerdos aguantan tanto mal, que eso es lo que a mí también me impresiona. El mal es impresionantemente feo, horriblemente feo. En un ser humano produce cosas que lo deshumanizan a extremos como el de este hombre. Los animales ni siquiera eso soportan, porque ellos no fueron causantes del mal y del pecado de esta naturaleza, pero sufren sus consecuencias. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué hay que hacer? Pues lo que dice Jesús: sal de él. Todo lo que sea mal, todo lo que sea pecado, como decíamos ayer en cuanto a la respuesta que da Jesús a los demonios de ayer precisamente, cállate y sal de él. Lo mismo aquí, hay que expulsar eso de manera inmediata. El mal no puede convivir con nosotros porque estamos destinados a cosas más grandes.
Este hombre, por esta infinita compasión y fuerza de Jesús, es restaurado de su situación. Y Jesús le pide un favor a él. Ante esa petición del hombre que le dice, Señor, déjame seguirte, Jesús le dice, no, quédate en tu casa. Es que eres más útil aquí. Anuncia todo esto que te ha sucedido para que otros vean y empiecen a buscar al verdadero Dios. Y entonces con aquel signo, con aquel gesto, con aquel gran milagro que realiza Jesús en este hombre, quiere llevar ese poder de la presencia del verdadero Dios a esa región de las 10 ciudades, y este hombre lo proclama con toda la fuerza y con toda la gracia que Dios le permite. Es bastante eficaz, como lo dice aquí, porque todos se admiraban. ¿Y qué podemos decir entonces respecto a esto y lo que hoy también nos dice la carta a los Hebreos? Queridos hermanos, cuando uno es beneficiado por la gracia de Dios y es liberado de tantas cosas, uno se llena de esa fe y de ese amor a Cristo, que por Él podemos realizar cualquier cosa. Hoy lo anuncia contundentemente la carta a los Hebreos. Por fe, ¿qué hicieron los antiguos eminentes allá del pueblo de Israel, como Gedeón, como David, como los profetas? Por fe lograron liberar ciudades, guiar ejércitos y una cantidad de cosas, tener muchos éxitos también, e incluso hasta muchas mujeres recibieron a sus difuntos resucitados. La fe puede producir mucha cosa buena, pero también otros por fe y por no dejarse apabullar han sufrido golpes, han sufrido las torturas, han sufrido los destierros, han sufrido la pobreza, el despojo de sus bienes, y han tenido que vagar vestido de pieles de ovejas y cabras, es decir, con una pobreza y una indigencia impresionante, y otros han tenido que ocultarse hasta en las cuevas por vivir su fe en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno recibe benevolencia de parte de Dios, recibe el don de su gracia, eso no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Si es buena la circunstancia, agradecemos a Dios, como lo dice la carta a los Hebreos en esta primera parte, pero si nos toca sufrir por el Evangelio, hay que hacerlo. Una de las cosas que a mí me admiraban cuando estudiaba la historia de la iglesia es lo de la región de los Capadocios por allá en Turquía. A ellos les tocó vivir muchos siglos debajo de la tierra. Busquen esa historia por allá. Ahora es un sitio turístico y toda la cosa. Están esas catedrales, iglesias, ciudades bajo tierra donde muchos les tocó esconderse de la arremetida musulmana por muchos siglos allá en esas cosas, porque no podían dejar perder su fe, así les tocara vivir bajo tierra. Y muchas cosas más, queridos hermanos, pudiésemos decir, como lo proclama hoy también la carta a los Hebreos. Cuando nos llega el reino de Dios, cuando Jesús viene y hace parte de nuestras vidas y nosotros le abrimos la puerta, como dice allá en los primeros capítulos del Apocalipsis, que uno le abre la puerta y Él entra a ser parte de la familia, viene a cenar con nosotros, viene a estar con nosotros, viene a instaurar el reino con nosotros para que nuestra vida sea otra. Pues, queridos hermanos, si Dios nos hace esos grandes prodigios, por ejemplo, si tiene que sacar legión de demonios, pues que Él haga lo que tenga que hacer y que sea lo que Él diga y nosotros lo dejemos. Que Él nos va a dar beneficios, muchos beneficios, los recibimos agradecidos. Si nos toca sufrir por su nombre, también que nos dé la fuerza de su espíritu para ir a cualquier situación, por fea que sea, para que no perdamos la fe, queridos hermanos, porque es el mejor regalo que se nos ha dado en esta vida. Cualquier cosa, por muy buena que sea, no supera el amor de Dios que nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, nuestros pecados. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.